Bueno, es básicamente el centro IND, porque como pasó con Nevados de Chillán, y el nombre de Termas de Chillán se lo llevaron los Giner, hubo alguien que se llevó el nombre del fraile, así que es Centro de Montaña IND. Y es un pequeño centro de esquí que nació en los años 80 y que se instalaron dos medios de elevación. En ese tiempo Dijeder. Entonces, está en el cordón divisadero, que básicamente es la montaña que está rodeando a Coyhaique, y está a 25 minutos de la ciudad, a minutos también, una hora del aeropuerto de Balmaceda. Y bueno, como centro de esquí de carácter público se ha entregado en concesiones muy poco, digamos, comprometedoras, de 2 años, de, qué sé yo, a veces se le ha entregado a clubes, pero nunca se han dado las condiciones como para realmente generar las inversiones y las condiciones necesarias como para dar vamos, digamos, el empuje a este pequeño centro de esquí. Y por lo tanto ha funcionado en modalidades muy precarias, o sea, fines de semana o 4 días a la semana, se cierra como para el 18, siempre está un poco la precariedad, digamos, ha marcado un poco la operación hasta ahora. Pero uno observa qué es lo que hay ahí y hay un potencial bastante interesante. Nosotros constituimos equipo con Inecon, que tiene experiencia en esto, con una empresa grande, con presencia también en la región, y recluté personalmente al Cote Mandrú, que tú lo debes ubicar por el mundo del esquí de competición. Él fue portaestandarte de nuestra bandera chilena en las Olimpiadas de Vancouver. Y es un tremendo esquiador, él es miembro del directorio de Antillanca, en este momento está como vicepresidente ejecutivo, tratando de sacar adelante el centro, llevando a cabo algunas reformas y por lo tanto es alguien que está metido en el mundo, que entiende bien y que además es ingeniero, entonces está pudiendo llevar a cabo el rol, digamos, de evaluador y master planner en el ámbito de montaña y junto con el equipo de Inecon ahí estamos armando una propuesta interesante como para ver qué es lo que ellos tienen y qué es lo que se puede presentar como un modelo de concesión para adelante. Y es en ese contexto que, en el fondo, mi rol como elaborando parte de lo que es el estudio de mercado incluye un poco un benchmarking y entrevistas a actores relevantes y personas que tienen experiencia y que tienen tal vez la mirada sobre lo que significa tomar una concesión y hacerla funcionar. Y en ese sentido, yo te voy a seguir contando un poco las características del centro, pero te anticipo que las preguntas van a ser... eh, un poco en qué se fijan ustedes o cómo ha sido el abordar, digamos, bases de licitación, cómo se van adecuando un poco de lo que les plantean a lo que a ustedes les interesa y luego cómo ha sido un poco el proceso de tomar estos lugares y llevarlos hacia la visión que ustedes quieren. Y en ese sentido, bueno, antes de que me responda, termino un poco la descripción, un poco el one pager de lo que significa el fraile. Decíamos que es esta estación de esquí que está a 25 minutos, 30 minutos del centro de Coyhaique, que, que tiene estos dos arrastres con una cafetería y un funcionamiento más bien, digamos, comunitario hasta ahora, eh, pero que tiene un potencial interesante. Tiene alrededor de 500 metros de desnivel, de los cuales roughly 250 son below tree line, en un bosque mezcla renoval, mezcla más antiguo, principalmente como es en el sur, se me escapa el nombre de la especie típica del sur, el, el árbol, no, 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 araucaria, eso es araucanía, estamos hablando más al sur, es este árbol más achaparradito, me voy a acordar de su nombre, pero es un bosque muy bonito, eh, y tiene above tree line un alpine bien bonito que no está desarrollado. Entonces, hay un interés del gobierno regional, además de poner algo de inversión, de por lo menos dejar bien puesto a punto, digamos, los medios de elevación existentes y, ¿por qué no?, invertir en mejorar un poco lo que hay como para que sea atractivo para que alguien lo pueda tomar
Y en eso estamos viendo, si es que en el fondo vamos a plantearle una inversión a un privado o si el Estado está lo suficientemente interesado como para decir, mira, nosotros vamos a hacer el upgrade y se lo vamos a entregar a alguien para que lo administre sin que tenga que llegar el privado como el que hace también la inversión. Pero eso es algo que estamos planteando. Lo interesante es que hay un potencial grande de ampliar el centro de esquí a 500 metros de desnivel y una cantidad significativa de pistas, digamos, una línea de esquí de, vamos a decir, 1500, 2000 metros, con ese desnivel que te planteo. La parte alta este año habría tenido nieve, la parte baja estuvo complicada, tal como han estado muchos centros de la Patagonia, pero a diferencia de lo que son otros lugares, tenemos unas condiciones de pluviometría baja y bajas temperaturas y disponibilidad de agua. Por lo tanto, es un lugar ideal como para plantear la fabricación de nieve como una solución, al menos al mediano plazo, para el funcionamiento de un lugar bastante potente. Nosotros le vemos potencial, sobre todo con la ampliación del aeropuerto de Balmaceda, que va a quintuplicar sus posibilidades, o sea, perdón, sus capacidades, como un lugar para recibir un aeropuerto que se va a transformar en aeropuerto internacional. Entonces va a ser un lugar que va a poder recibir, digamos, turistas internacionales, turismo regional, también el nicho, digamos, de los equipos de esquí, sobre todo si es que hay fabricación de nieve, como para tener pistas de entrenamiento y constituir ahí un núcleo interesante. Súper. Entonces, con ese resumen, te entrego la palabra. Si tienes más preguntas de lo que yo te voy contando, eh, plantéame y si no, me podrías ir contando un poco cómo ha sido ustedes como Andacor la aproximación, digamos, a lo que es empezar a tomar estas concesiones en el sur y cómo lo han ido trabajando. Ya, ok, perfecto. Me queda más o menos claro. Ujú. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho fuerte y claro. Ya, perfecto. A ver, eh, modelos de concesión. O primero, high level. Creo Ujú. que yo tengo la convicción de que los centros de esquí, centros de montaña, eh, tienen un rol, a ver, tienen la capacidad de impactar al desarrollo económico de una manera muy multiplicadora, por decirlo de alguna manera, para el ecosistema o la economía local, y que no es capturado por quien opere el centro de esquí. ¿Ya? Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, quizás tú has escuchado hablar o me has escuchado hablar de los ratios Ujú. de, de, de dinero, digamos, donde va quedando. Entonces, tanto en Estados Unidos como o sea, en el estado de Colorado, también creo que en Sierra Nevada, hicieron un estudio y se dieron cuenta de que por cada dólar que deja un turista extranjero en el territorio, en el centro de esquí, deja entre 6 y 7 dólares en el resto del territorio. Claro. ¿Sí? Ujú. O sea, viene por el centro de esquí, pero deja solamente un dólar en el centro de esquí y deja 6 dólares en el resto. Claro. Entonces, si viste un rey de Coyhaique, Ujú. es súper rentable. O sea, Claro. invierto en el centro de esquí y cobro impuestos en el resto del territorio. Claro. Pero para el privado que dice, no, usted tiene que invertir en el centro de esquí y solamente quedarse con uno de los 7 dólares que dan de vuelta, Mm. hace que sea bien difícil para un privado hacer las inversiones que serían óptimas para el territorio. Ujú. Porque no, entonces, hay un mecanismo de free rider ahí, importante, que hace que no se desarrolle o no se invierta en infraestructura óptima. Y entonces otros países, por ejemplo Andorra o Francia, han, se han dado cuenta de esto, Suiza, Ujú. y tienen mecanismos eh, de cofinanciamiento, de subsidio súper fuerte.
Francia existe una política que establece que un tope de venta, digamos, pero creo que eran como, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Pero déjame decir que era del orden de 30 millones de dólares en ventas, Ujú. tope de 30 millones de dólares en ventas, quizás tú tenías 4, quizás tú lo dijiste, pero porque un venta de 30 millones de dólares en venta, con ese tope, eh, inversiones anuales de hasta 23, o sea, inversiones anuales eh, son subsidiadas hasta un 23% de la venta. ¿Te acuerdas o no? ¿Tú sabías ese dato? No lo tengo tan actualizado como me lo estás planteando tú. Ya, pero te suena, Sí, ¿o claro. no? Claro, entonces básicamente tomemos 30 millones de dólares, estoy calculando, por 23, o sea, un centro de esquí que vende 30 millones de dólares va a tener un subsidio de hasta 7 millones de dólares al año, casi 7 millones de dólares, del Estado para, en la medida que invierta en nueva infraestructura. Ujú. ¿Sí? Ahí estamos hablando de 2 andariales desembriagables Tal cual, al año, en subsidio. claro. Eh, Otra forma de pensarlo es que, ok, el IVA que genera el centro de esquí, en vez de que termine en el Estado, lo administra el centro de esquí en la medida que, Ajá, con la exigencia de que sea reinvertido en CAPEX. entiendo. En el caso de Andorra, por ejemplo, tiene el modelo donde ellos partieron, no sé en qué año, pero muchas décadas atrás, 50. años 50, o sea, 60, 70 años atrás, partieron con el modelo de, y corrígeme si estoy equivocado, quizás tienen datos más precisos, pero partieron con el modelo de desarrollar centros de esquí públicos, o sea, infraestructura completamente pública y administración pública, y ahora están migrando hacia decir, ok, ¿sabes qué más? Ya hicimos la inversión en el CAPEX, pero ahora necesitamos que lo administre un privado con todo el incentivo Ujú. correspondientes que hace que sea una mejor administración. Entonces están pasando a ese modelo ahora hacia un modelo mixto, donde claro, es infraestructura pública, pero administran privado. Y en el caso de Georgia, el país, Ujú. eh, también están haciendo lo mismo, hacen la inversión inicial, la ondariel inicial, etcétera, etcétera, y después pasan la administración a un tercero. Que es algo que nosotros estamos vislumbrando como posibilidad, dada también la voluntad que existe a nivel del gobierno regional de Aysén, que como región remota tiene también acceso a medios, digamos, como para poder invertir en algo de esas características y en el fondo estaríamos viendo la posibilidad que un privado, y eso es lo que estamos conversando en estos momentos, entre otras cosas, de una gobernanza que se vislumbra bastante compleja, como es todo en nuestro país y en regiones, incluyendo toda la institucionalidad propia del IND y de los gobiernos regionales, pero en esencia estamos viendo la posibilidad y testeando las aguas como para ver hasta dónde se pueden comprometer ellos como para dejar las inversiones hechas y entregarle a un privado la administración de dicha inversión y no solamente como ocurre muchas veces de decir el privado es como el mago que viene y hace y deshace y que va a tener esta tremendo revenue de retorno, porque también nosotros estamos tratando de transmitir esta idea de que acá, y lo hemos dicho de otra forma, tal como lo planteaste tú, hay otras formas de decirlo, de que acá, de cada dólar que se gasta, el boleto de esquí es un porcentaje de lo que ese esquiador día, digamos, va a dejar en la economía local. Eso lo estamos haciendo eco también. Yo solo quería agregar, antes de que sigamos ahondando en esta línea argumentativa, que nosotros ya hemos identificado que acá no solamente tenemos el esquí, que es de lo que yo te hablé en principio, sino que evidentemente que también tenemos el potencial para un centro de montaña todo el año, incluyendo actividades tanto invernales como estivales, y una escena de mountain bike que no solamente es un potencial, sino que es una realidad. De hecho, se va a realizar un nacional de downhill en este mismo lugar,
lugares que podrían perfectamente ser habilitados con telecilla. Por ahora se va a hacer con subida en camionera hasta el sector que se conoce como el radar en, en la zona, digamos, alta del, eh, del Cerro de Isabel. Y está muy bonito todo el tema, digamos, de la entonces, eso te quería comentar, que existe una actividad de verano importante en el mountain bike, en el trekking, eventos de trail running, de trekking, hay mucha actividad, digamos, local, de escuelas, de, digamos, todo lo que es las externalidades positivas, de tener a la comunidad involucrada y actores públicos participando. Entonces es muy atractivo, muy interesante desde ese punto de vista. Van a haber algunas, digamos, acciones de interés público que se van a tener que seguir haciendo, pero todo eso se está contemplando dentro de una gobernanza y dentro de un equilibrio para que podamos tener el interés, digamos, de actores privados. Entonces, con ese antecedente quería que retomáramos, digamos, tu línea de argumentación. Mientras yo te estaba hablando, tú me escuchabas bien, ¿no? Te escucho perfecto, fuerte y claro. Yo no sé si tú me Ya, escuchas bien a mí. yo te escucho como entrecortado. ¿Te parece que intentemos una llamada por WhatsApp? Porque tengo buen internet, quizás tú también. No sé. Puede ser, sí, ¿por qué no? Probemos. Ya, ya. Déjame probar por WhatsApp y ya no sigue, ¿vale? Ya, Ya, gracias. dale. Por acá parece que estamos mejor de sonido. ¿Me escuchas mejor? ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo perfecto. Ya, creo que te escucho mejor. Ahí sí, Ya, ahí bueno, más, sí. ahí más cerquita. Ya, súper. Ya, Ya, si no me escuchas bien, me interrumpes por favor. Buscamos otra forma. perfecto. Ya, Entonces, no, yo te escucho perfecto. ya, súper. Ya, bueno, entonces te planteé como la, la línea argumentativa macro. Ujú. Eh, sí, lo que te iba a comentar. Creo que te puede ser interesante distinguir, o sea, vuelvo a la decisión de ese rey o reina de Coyhaique, Ujú. que, que está velando por los intereses de su ciudadano. Ujú. Y creo que hay como dos, llamémoslo categorías o dimensiones, si quieren. Una es la categoría que te mencioné de decir, ok, atraigamos o exportemos experiencias, en otras palabras, atraigamos turistas del extranjero que dejan su plata en el territorio y ahora el PIB del territorio sube por el hecho de que estás exportando experiencias. Ujú. Y otra cosa distinta es, ok, hagamos parques lindos para nuestros ciudadanos, para que nuestros ciudadanos sean más felices. Claro. ¿Ya? Ujú. Y creo que es importante hacer esa distinción, porque son dos mecanismos, dos lógicas muy distintas. Ujú. ¿Sí? Entonces bajo esa lógica, creo que la gente debería preguntarse, ya, un bike rack va a ser un target para que venga un extranjero, muchas lucas, y deje lucas acá en este territorio, o va a ser más bien una entretención para mi ciudadano. Porque la entretención para los ciudadanos no te deja más lucas en el territorio, no te aumenta el PIB del territorio, ¿cierto? Puede ser que la gente sea más feliz, pero no te aumenta por lo menos directamente el PIB del territorio. ¿Cachai? Ujú. Eso quizás te puede servir. Claro, Pero entiendo, entiendo esa distinción, pero me pasa que como que, animando la discusión, pasa que hay una comunidad local de bikers que para entretenerse ellos quieren generar o sea,
la persona que vende bicicletas en el centro de Coyhaique quiere crear una escena de mountain bike que incluye traer el nacional de mountain bike a la región y hacerla un lugar, digamos, de... Entonces, de alguna forma, también es necesario tener una escena de locales que le da cierta legitimidad y que hace que el lugar exista y que funcione también. Y que sea Sí, sí, visitable y atractivo, digamos, para este público internacional. Y se da una cosa muy bonita en este caso en particular, porque o sea, a pesar de todas las trabas que pone el Estado para hacer todas las cosas en un lugar que no tiene su modelo de concesión todavía resuelto, hay gente que está metiendo sus máquinas y que está haciendo, digamos, los trazados para que este downhill en diciembre se pueda realizar, digamos. Entonces vamos a tener un sí, lugar que dicen que es más atractivo que bajar por Nevados de Chillán, que digamos que lo que nosotros entendemos como de lo más fuerte, digamos, a nivel nacional, y se está haciendo desde esa comunidad local. Entonces las dos cosas están un poco están bastante alineadas, al menos en este caso. Pero I digress. sí. Mira, al final eh, lo que estoy tratando de transmitirte es un framework y Ujú, tú o ustedes o ellos tendrán que decidir si es que hacer una inversión en esquí ujú, va a atraer el tipo de turista que deja por cada dólar en el territorio, deja $6 en el resto del territorio. ujú, Eh, y te paso otro dato, ujú, me impresionó en el estado de Colorado, en ujú. Estados Unidos. Ellos identificaron que el turista que ellos atraen, que viene o que decidió ir a ese lugar por la existencia de los centros de esquí, deja 2,7 veces más dinero en el territorio Ujú, comparado con el turista que fue a ese lugar ujú. por el siguiente atractor más rentable. Ah, mira. O sea, casi 300% más plata deja el turista atraído por el esquí que el turista atraído por, no sé cuál será el segundo atractor de Colorado que lo sigue al esquí, será, no Claro, sé, y a golf, será, no tengo idea. ¿Sí? claro. Entonces, vender la experiencia de esquí es extremadamente rentable para ese rey, digamos, de Coyhaique. Ujú, claro, Si me permite esa por supuesto. analogía. Ya la vamos. Entonces, por eso simplemente lo planteo de esa manera. O sea, ok, es que tú tienes que decidir entre invertir en una pista de bike y una pista de esquí, hazte la pregunta del tipo de turista que vas a traer, producto de la existencia de ese atractor turístico. Claro. Bueno, Eso, en eso ese es lo único contexto, reconocible. solamente para enriquecer la conversación, Coyhaique, como bien sabes, la región de Aysén tiene un posicionamiento muy interesante en lo que conocemos como el turismo de intereses especiales, pero en particular la pesca con mosca, todo lo que tiene que ver con la visita a los glaciares digamos, atractivos turísticos muy importantes como Puerto Aysén, las catedrales de mármol y muchos otros atractivos tremendos que en muchos casos es gente que desde la ciudad de Coyhaique está haciendo diferentes paseos a lo largo del día o a lo largo de su semana. Entonces, para la ciudad es muy importante tener un atractivo turístico muy cercano, porque es un lugar que tiene un pool, una oferta turística de mucha lejanía, de mucho viaje, mucho más de lo que es como habitual, digamos, en un destino, que se le perdona por ser la Patagonia, que es de por sí algo muy remoto, pero este asset, digamos, cercano a la ciudad es tremendamente potente y estratégico en ese sentido. Super. Ujú, Y bueno, y ahí ya, si quieres, avanzamos a lo más micro, claro, vamos, eh, o lo más meso, por lo menos. ¿ya? A ver, entonces, nuevamente, partiendo de la base de que invertir en infraestructura de centro montaña es súper rentable para la economía local, pero es difícil de rentabilizar para el que opera el centro de esquí. Entonces, se requiere apoyo de infraestructura pública, por lo menos, ¿cachai? O sea, un buen camino y eventualmente programas de subsidio eh, idóneos y o eventualmente una inversión directa, digamos, del Estado sobre no solamente el cerro, que
el cerro del Estado, uh-huh. ¿cierto? O sea, básicamente ese soporte de CAPEX, ¿cachai? Si tuvieras que construir un cerro de cero, sería muy caro. Lo tiene ahí del Estado, se lo está aportando, uh-huh. pero también podría poner los fierros encima del cerro. Ya lo hablamos. Claro. Bueno, entonces, el tema de los caminos es súper importante, la limpieza de los caminos, uh-huh. compromiso de parte del sector público por ya sea limpiar los caminos con la misma vehemencia y entusiasmo que lo hace un administrador del sector esquí, que básicamente, compadre, cae la nieve y trabajamos 24/7 a la hora que sea. Uh-huh. No es que partir, no es que dejemos, apaguemos el motor a las 6 de la tarde y nos vamos para la casa y después claro. volvemos el lunes, pues esa cuestión no existe. Claro. ¿Okay? Entonces, ese costo tiende a ser muy alto y si es que se le carga la mano nuevamente los centros de esquí o no hay un compromiso real, no solo de papel, de parte de la municipalidad o del Ministerio de Obras Públicas de mantener abierto ese camino, se cuesta arriba y al final lo que tiende a pasar es que el centro de esquí deja de poder invertir en infraestructura porque tiene que gastar esa plata en abrir el camino. ¿Sí? Claro. Y volvemos al ciclo vicioso que te estás imaginando. Entiendo. Ya. Y después, si quieres un poquito más micro, uh-huh. pasamos lo meso a lo micro, te puedo hacer un par de comentarios con respecto a los modelos de licitación. Uh-huh. Yo diría que quizás lo has visto, pero o lo puedes bajar y si no lo tienes te lo puedo mandar. Las bases de la licitación de Villarrica uh-huh. me parecieron bases súper completas, bien robustas. Las personas que lo trabajaron le metieron mucha cabeza. Yeah. Y creo que es un buen punto de partida, un buen modelo. Okay. Y diría que por lo menos un espacio para mejorar y que sería un quick win, uh-huh. o sea, generaría fruta que está al alcance. Sí, y sería un incentivo súper alineado uh-huh. y que resolvería una fricción o un desincentivo que hoy día tienen las concesiones. Uh-huh. Tiene que ver con, y esto lo resolvieron, creo que fue en la licitación, o el modelo de licitación del puerto de San Antonio. Tenían básicamente el mismo problema y lograron modificar las bases o algo así y generaron un modelo digamos virtuoso. Uh-huh. Y consiste en lo siguiente. Entonces, el modelo de concesión actual, en el caso Pillán, por ejemplo, dice ya 30 años y usted invierta lo que pueda y nos vemos en 30 años más. Uh-huh. Y el tema es que cada inversión que el privado hace, dice, ok, ¿cuánto va a rentabilizar esto en 30 años o no? Uh-huh. La respuesta es sí, ok, le doy. La respuesta es no, no se puede, no tiene sentido. Yeah. Imagínate que la concesión le quedan 5 años. Uh-huh. Oye, ¿ponemos el anterior o no? No, pues antes. Hay que aguantar hasta que se acabe. Recupera en 15 años, pues. Y entonces pasan 10, 15 años donde se chantan las inversiones uh-huh. por la razón súper racional y razonable de que no puedes recuperar la inversión, por lo tanto, ¿para qué invertir? ¿Ya? Claro. Entonces, la forma que lo resolvieron en el puerto de San Antonio es que dicen, mira, cada activo tú puedes estimar el valor residual o la depreciación. ¿Ya? Entonces, ya, un andarivel tiene una vida útil de, pongámosle cualquier cosa, 20 años. ¿Ya? A los 20 años ya se depreció, supongamos, a valor cero. ¿Listo? Uh-huh. Y te quedan solo 10 años de concesión. Uh-huh. ¿Ya? Pongamos un número así, ya, supongamos que el andarivel te costó $2 millones. Uh-huh. O sea, los primeros 10 años es $1 millón y los siguientes 10 años es el segundo millón. ¿Sí? ¿Me seguís, cierto? Following. Entonces, el modelo de concesión
se adaptó, o sea, el modelo actual dice invertir los 2 millones de dólares, pero solo tenéis 10 años para recuperarlo, no los 20. Así que los 10 años siguientes perdiste. Y por lo tanto no se hace la inversión. Pero distinto sería, y esto es la forma como lo hicieron en San Antonio, que te quedan 10 años de concesión, inviertes en la material, se deprecia los primeros 10 años, tú recuperas, o sea, tú te beneficiaste con ese primer millón, pero los siguientes 10 años, se te acabó la concesión, ¿cierto? Los siguientes 10 años, después de la concesión, tú tienes un crédito a tu favor de $1 millón. Claro. ¿Ya? Y ese crédito a tu favor de $1 millón, ese crédito se te paga de una de las siguientes dos formas. En el llamado a nueva licitación, ¿ya? Porque se acabó la licitación, ahora que el proceso competitivo se ofrece a terceras personas. En ese ofrecimiento a terceras personas hay puntajes por la cantidad de inversión que tú haces, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, si el actor existente se vuelve a postular, su inversión que hizo, que le queda todavía $1 millón de crédito, ¿no? Cuenta a favor de su propuesta, le da puntos en su propuesta. ¿Ya? Para el actor nuevo, que dice, oye, es que yo quiero ser súper competitivo y entrar y sacar al concesionario existente con una propuesta que es más atractiva para el sector público, no hay problema, lo puede hacer, pero al tomar la nueva concesión, se tiene que pagar ese $1 millón de infraestructura que ya invirtió el anterior, le tiene que comprar esa inversión. ¿Sí? Claro. Entonces el anterior sale, dijo, ok, perfecto, bueno, hice la apuesta, hice la inversión, no me gané la renovación de la concesión, pero bueno. Claro, se te bonificó, digamos, lo que... $1 millón que es la depreciación, claro. Que se la queda otra, ¿cachai? Entonces, con eso, tú generas un círculo virtuoso, claro, donde nunca se acaba el incentivo a invertir sistemáticamente. Tal cual. Que también está muy eso está presente en las concesiones que se llevan a cabo en Francia. También está esta idea, si lo entiendo bien, que en la cual tú no dejas de invertir por el hecho de que se te van acabando los años de concesión, sino que existe un mecanismo mediante el cual se te va a devolver, o sea, cuando tú entregas la concesión, si tú hiciste inversiones, esas inversiones se te bonifican, digamos, entendiendo que quedan ahí como parte del bien a concesionarle a otra persona. Que también se puede entender se puede entender desde la lógica de que hay un bien público y tú lo vas manteniendo y luego o sea, se fija un nivel de inversión necesario y si tú lo vas aumentando, tú al entregar la concesión, el público que recibe de vuelta el bien te entrega la diferencia entre lo que te entregó y lo que le pasaste tú de vuelta. ¿Cierto? Va por ahí. Entonces, eso lo hemos también tenido, digamos, como en antecedente. Me parece muy, muy bueno que me des la pista de lo óptimo que te pareció las bases de licitación de Villarrica, o Pillán en este caso, o en este momento, pero me gustaría que me dijeras un poco más el take de cuáles son sus principales ventajas, o cuáles han sido los elementos que tal vez en su momento inicial les parecieron muy atractivos y tal vez qué cosas con el correr del tiempo se han dado cuenta de que funcionan muy bien o que se plantean mecanismos sensatos, interesantes, atractivos. Buena pregunta. Y o sea, no recuerdo el detalle de los elementos de la concesión, pero sí recuerdo las sensaciones, digamos, claro, de cuando lo revisamos.
Sí. Tendré que volver a revisar las bases para poder darte una respuesta más contundente, pero básicamente eh, estamos en la mitad de la pandemia, estamos en una situación de alta incertidumbre, digamos, con respecto a la continuidad de acuerdo. Claro, un momento muy, muy Pero, existencial. ¿cómo? Sí, Como muy existencial, entonces, me refiero. nos tiramos a la, sí, nos tiramos a la piscina igual porque, eh, bueno, aquí era parte de la estrategia de diversificación también. Entonces era como, había cierta racionalidad en lo que estábamos haciendo. Ujú. Eh, Pero básicamente, ahora que ustedes lo están operando en el cotidiano, ¿cuáles son? ahí, perdona. Sí, Sí. Ya me estoy acordando de cierto elemento. sí, Una de las cosas que me pareció interesante, y lo puedes ver tú, sí. es las dimensiones eh, y las dimensiones de evaluación. Tenía una rúbrica donde decía, no sé, experiencia, capacidad de gestión, inversión, monto, eh, que están dispuestos a pagarle al Estado, cosas así. ¿Ya? Ujú. Y entonces lo que entendí yo es que le metieron mucha cabeza a las dimensiones, por ejemplo, comparado con bases anteriores donde era solamente una dimensión, que era ya cuánta plata, Claro, cuál es la contraprestación, o sea, cuánto la parte económica nomás. ¿Sí? Entonces con eso, de alguna manera le das, o te ahorras la posibilidad de que llegue un compadre que no cacha nada, ¿no? Y que te quedes pringado durante 20 años, 30 años con un operador que no cacha, ¿no? claro, Creo que, porque no es solamente, no era solamente el fondo, la ponderación de la oferta económica, no lo era todo, sino que había correcto, otras consideraciones a tomar en cuenta. Eso para ustedes fue importante. sí, sí, Y yo creo que eso, en el fondo, el know-how de ustedes como empresa que participa de esto, no, se veía de alguna forma reconocida, que es lo que muchas veces pasa, los mecanismos de este tipo invisibilizan ese tipo de mejoras, ¿no? De, que claro, uno, me explico, ¿no es cierto? Me imagino que eso le sí, da a ustedes por fin alguien o sea, esta cosa tan fría que es plantearse frente al Estado con una oferta económica, aquí por lo menos saben quiénes somos y eso nos da una cierta ventaja frente a cualquier otro que pueda llegar, digamos. claro, o sea, es que tenéis como las dos caras de la moneda. Desde nuestra perspectiva es como, ok, nos dio, eh, nos genera una ventaja frente a alguien que no cacha nada de montaña. Y por lo tanto decimos, ok, vale la pena hacer todo el esfuerzo que es preparar esta postulación. Perfecto. De alguna manera tenemos esa ventaja de la experiencia. Pero mi comentario iba por otro lado, que es como, nuevamente, desde la perspectiva del rey, Ujú, y quiere tomar la mejor decisión posible, ujú. eh, quedarse pegado, no sé si pegado, pero quedarse pringado con alguien que no quiere porque no diseñó bien las bases, puede ser complicado. ¿No? Ujú. Claro, Bueno, te da esa mayor perdón, tranquilidad. déjame ver qué pasó. Ahí te escucho, yo te escucho bien. Ah, ya, claro, es que, ya. Entonces, yo creo que ese es el peligro desde la perspectiva del rey, digamos, siguiendo con nuestra analogía. Te pongo el otro extremo. Eh, concesión de Chapelco, en Argentina. Ujú, El rey tenía tanto interés de que un operador particular ganara la concesión
que las bases las escribieron para que solamente ese operador pudiera ganar. Ya. Entonces, el rey se aseguró de que no se la ganó a alguien que no quería, Ujú. pero también quizás tampoco óptimo, porque quizás hubiese recibido ofertas súper competitivas, atractivas de otros actores que hubiesen sido quizás más convenientes para el rey. ¿Me explico? Absolutamente. Entonces creo que me pareció que las bases de Pillán o de Volcán Villarrica en su momento tenían un balance saludable de hacer explícito y evaluable aquellos atributos de un buen operador, y al mismo tiempo ofrecía la sana competitividad para que los mejores postores pudieran apostar, y al final es bueno para todos, ¿te fijas? Entiendo. O sea, de hecho, las bases de Chapelco eran mucho, o sea, las dimensiones eran menos, eran mucho menos sofisticados las bases de Chapelco que las bases de Villarrica, pero habían ciertas exigencias súper específicas que decía, la única forma de que esta exigencia sea realizable es que sean los operadores de Cerro Catedral los que se la adjudiquen. ¿Cachai? Estaba mucho más dirigida entonces, cosa que no es ajena, digamos, a la realidad chilena, pero también tenemos muy buenos ejemplos de licitaciones que se ganan todos los días, que se las adjudica el mejor postor porque están hechas de forma imparcial. Correcto. ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso es como, nuevamente, como si uno fuera consejero del rey, el rey tiene el genuino interés de asignárselo a el mejor actor posible. Diría, ya, ármate unas bases que equilibran, por un lado, la evaluación de las dimensiones importantes con eh, suficiente flexibilidad para recibir postores múltiples. Ujú. Entiendo. ¿Sí? Ahora, y entonces el rey te preguntaría, ok, pero ¿cuáles son las dimensiones importantes? Y ahí es donde entra Alberto Stern y dice, las dimensiones importantes son todas estas 10, ¿cachai? Y no solamente la parte financiera. ¿Sí? Eso es un Comprendo. poquito como lo... Perfecto. Porque el rey no sabe cuáles son las dimensiones importantes, y como el rey no sabe cuáles son las dimensiones importantes, llega y le pone precio nomás, ¿cachai? Entendemos, sí. O esta cultura y resuelve el problema de otra manera, ¿cachai? Entiendo. Tremendo. Entonces, eso está como, eso fue una sensación que te dejó, digamos, eh, que te puso como en buena disposición al momento en que estabas evaluando, presentando, elaborando en el fondo la oferta, y luego en la operación han surgido algunos temas que se puedan comentar o no podemos ahondar, digamos, en esa parte de cómo ha sido llevar esa concesión. Pero ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es si podemos entrar en la operativa, en el día a día, digamos, de esa concesión y si han surgido más cosas, ya sea del punto positivo o Ya, negativo, que se perfecto. puedan comentar, obviamente, porque entiendo que es un tema altamente Sí, sí, sí. sensible. No, encantado, feliz. Todo sea para mejorar los instrumentos y herramientas que tiene el país para Eso es, este tema. en eso estamos. Eh, a ver, Villán. Lo que... Vamos para atrás, de atrás para allá. No sé si esa es la forma de decirlo, pero Sí, digamos, esa es la un poco forma, de de lado. atrás para adelante es muy bueno, porque así vamos cronológico en una línea. Sí, pero iba a ir como de más presente hacia más
para atrás. También es una buena forma de Pero hacerlo. eh, lo que estoy tratando de decir es que eh, es que y esto puede sonar un poco arrogante o auto, digamos, ensalzante, pero no es mi intención, quiero ser lo más objetivo posible. Y no ha pasado también en nosotros, ¿no? Pero gestionar un centro de esquí es súper difícil. Y se requiere, bueno, una experiencia y conocimiento y rutinas organizacionales y un montón de otras cosas que si es que no están, lo más probable es que se gestione mal. Y entonces, desde que entramos a Osorno y desde que entramos a Illán, eh, ha sido un cambio radical para, no sé si llamarlo para el territorio, pero bueno, ya llamarlo para el territorio. Ha sido un cambio radical eh, para los usuarios, dejamos decirlo así. Ha sido un cambio radical para los usuarios. Siendo que no hemos hecho inversiones grandes en infraestructura, que no hay plata. Ajá. ¿Ya? Entonces, sin haber hecho inversiones grandes en infraestructura, eh, la gente se da cuenta pero de la diferencia, y no solamente porque la gente te lo dice, sino por los números de visitantes. ¿Ya? Es decir, no solamente es porque el tour operador o el restaurante o el hotel te dice, wow, sí, oye, he recibido súper buenos comentarios, sino que también porque más y más personas vienen. Que es justamente lo que necesita el rey, pues, así, que vengan más personas. Perfecto. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el mensaje es que el factor saber operar un centro de esquí es una dimensión súper importante. Es el lado positivo. El lado un poco, si quieres, frustrante, no sé si frustrante, pero es la realidad, es que rentabilizar un centro de esquí es tan difícil que la capacidad de invertir en infraestructura para que la cuestión sea linda y es súper limitada. ¿Sí? Eh, y entonces hablábamos al principio de esta conversa de la inversión óptima para el territorio Uh-huh. versus lo que puede invertir el privado para justificar económicamente esa inversión. Entonces, claro, uno mira a Pillán y dice, oh, que sería fantástico reemplazar el Cumpleillo con una cuádruple. Sí, pues sería fantástico, ahí tenemos un cuello de ella. Y se logra recuperar. Mm, eso es bueno para Pucón. Sí, pues sería estupendo para Pucón. Y probablemente el rey de Pucón diría, sí, es rentable. Uh-huh. Pero ese aquí, ¿sí? Si no quiero correr el riesgo de quebrar, o sea, espero que no te sienta ofendido, digamos, por lo que voy a decir, pero yo siempre vi la agresividad con la cual Valle Nevado invirtió en su andarivel y su infraestructura, etcétera, etcétera. Yo decía, estos gallos están sobre exponiéndose financieramente Uh-huh. y una crisis y no se la van a poder. Y bueno, fue lo que pasó. En el caso de Andacor entramos a una realización judicial por otras razones, pero no viene en el caso de hacerlo. Pero en cambio en Andacor hemos sido siempre como mucho más cautos con respecto a, A a decir, invertir. ok, ¿podemos pagar esta inversión o no podemos pagar esta inversión? Y
problema es que, y tú que has estudiado sociología, quizás vas a entender esto mejor que otras personas, pero hay un sesgo del que opera el Sinkerkey de querer invertir. Hay como un over-optimism bias, ¿no? Decir, oye, si que yo pongo una góndola o pongo esto o otro, van a venir cientos de miles de personas más. No, Claro, funciona así la cosa. va a aumentar en 10.000, o sea, Claro. esquiador diario, Claro. esquiador día por temporada voy a subir, voy a duplicar. Claro. Entonces es difícil básicamente rentabilizar, pero hay una presión psicológica o presión de tus amigos o incluso tu mismo entusiasmo, decir, oye, sí, hagamos el esfuerzo de poner un desempregable porque sería súper cholo tenerlo, y terminas haciendo esa inversión siendo que es económicamente irracional hacerlo. Porque, claro, en el año que te fue bien, tú decís, oh, la raja, no fue bien, mira toda la plata que tenemos, y te tiendes a olvidar, a descontar el año que te fue mal. Claro. Y no estás preparado para soportar económicamente ese año que te fue mal y te vas a la quiebra. Claro. Y esa es la historia de todos los centros aquí de Chile, para empezar. Uh-huh. O bueno, no sé si todos, pero la mayoría de los grandes. O todos los grandes por lo menos. Y alrededor del mundo en Estados Unidos, donde el modelo más privado, tú lo veis sistemáticamente igual. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas. No, pero está súper bien porque expresa un poco un know-how y un aprendizaje institucional de lo que significa tomar una concesión para Andacor, digamos, que es algo que plantea un cierto realismo y un cierto diálogo con este rey de los diferentes lugares en relación a cómo ellos van a poder, cómo ustedes en este caso van a poder aportar al territorio y cuál es la significación mayor, que hasta ahora no ha sido expresada en términos de inversiones en fierro, pero ya con el solo hecho de llegar con una gestión y administración con conocimiento de lo que significa la industria, ya va generando un impacto y va generando un aumento significativo a nivel de visitación, generándole unos retornos súper importantes al territorio y eso ya constituye de por sí un aprendizaje re potente. Sí. Y, Pero el territorio, y nosotros también, diríamos, oye, qué rico sería poder reemplazar el Juncalillo con un Andriel más moderno y pucha que subiría el pelo, etcétera, etcétera, y atraería más brasileños, etcétera, etcétera, etcétera. Está perfecto. uh-huh. Pero si es que solo puede recuperar un sexto de esa inversión, ¿cierto? Porque es 1 a 6. Claro. Voy a demorar más en acumular la plata antes de hacer esa inversión. ¿Sí? Claro. Y solo para ir cerrando, porque ya llevamos una hora conversando, y es lo que es prudente, digamos, en este tipo de conversación, para un comentario puntual con respecto a lo que ha sido Osorno, porque entiendo que son distintas la naturaleza, digamos, de la concesión, y sin entrar en mayores detalles, podríamos, si me pudieras plantear algunas de las observaciones, incluyendo, por ejemplo, que yo sabía del administrador anterior, que hay un trabajo importante, digamos, de los paseos en telesilla del visitante de Puerto Vara versus lo que es la actividad de esquí propiamente tal. Hay un digamos, producto importante que es el turista pasante, el paseo en telesilla versus la operación del esquí. Y más o menos si me pudieras dar una referencia de cómo ha sido la operación ahí en Osorno, dónde estás ahora, digamos. Ya, sí. Mira, Big Picture es Uh-huh. que, por lo menos es lo que me informan los socios originales de llama Turística Volcán Osorno, Uh-huh. de la empresa que tiene la concesión. Sí. Ya llevan 20 años más o menos en concesión, o como dueñas de la concesión. Y el año pasado, en abril del año, no, este año, Uh-huh. en verano de este año, por primera vez en 20 años reciben dividendos. Ya. ¿Está ahí? O sea, ellos hicieron el esfuerzo, porque son cadenas, o sea, son hoteleros, Uh-huh. dijeron necesitamos tener una actividad contrastación, invirtamos en esta cuestión.
Ujú. Pero nunca lograron los volúmenes, ni las personas, ni la administración eficiente como para generar, dejar lucas, ¿no? ¿Sí? Claro. Y por primera vez en 20 años, entramos nosotros, presentamos a administrarlo y o sea, hay plata para ver. ¿No? Ahí te escucho, sí. Hubo un Sí, sí, sí. pequeño blip. Entonces dicen, por primera vez en 20 años, hay plata suficiente como para hacer una distribución. No es una distribución gigantesca, pero es una distribución al fin. Eh, y entonces ahí te das cuenta que la administración se importa. Ujú. La capacidad de brindar un servicio que sea, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora, pero básicamente una operación que sea confiable, que tú decís, ya, Total. ok, Sí, sí, sí. el que va a tomar la decisión de irse para allá, va o no va, aunque se va a encontrar, etcétera, Claro. etcétera. Hay una, hay una, Eso es, hay una accountability, digamos, que viene con el saber hacer. Y una capacidad en el caso de ustedes, no solamente prometer, sino que mostrar resultados, por lo que me estás contando, que es bien interesante, como haciendo la historia, porque no habíamos tenido esta conversación y yo no sé cuánto de esta conversación hay, digamos. Están ustedes como nueva generación de concesionarios que nos están de alguna forma presentando al resto de lo que estamos observando, qué es lo que ocurre, cuáles han sido sus aprendizajes. Creo que es una conversación que nos debemos como país, que debería estar muy en boca de todos porque hay muchas concesiones, todas dialogan entre sí y a partir y esperemos que las que vengan en el futuro sean todas mejores y tomen estos aprendizajes para adelante, digamos, ¿cierto? sí, tal cual. Bien, bueno, Y lo segundo, que creo que es interesante también, es este modelo de que hay, un, hay una función, a ver, hay como dos actividades. Bueno, y MSP lo tiene claro. Es el modelo que ellos también han implementado y nosotros lo implementamos sin saber la existencia de MSP, ujú, pero es un modelo similar. Que tienes todo lo que es la operación de la montaña, ¿ya? toda la actividad, la rutina, que son en terreno mismo. ¿Sí? Después tenía una especie de back office. Y ese back office que hace gestiones que no son eh, geografía dependiente. ¿Ya? ¿Cachai? Y por lo tanto se pueden repartir, esas funciones se pueden repartir y potenciar entre las distintas operaciones. ¿Ya? ¿Sí? Ujú, Entonces, si es que tú eres un concesionario que tiene solamente una montaña, bueno, tenés que tener tu contador, tenés que tener tu agencia de marketing, tenés que tener un montón de otras cosas. claro, En cambio, si es que tenéis 5 montañas, solo necesitáis un contador, una agencia, etcétera, etcétera, para 5 montañas. ¿Cachai? Entonces, claro, no hay economía de escala con respecto a las funciones que son necesarias de hacer en la montaña, ujú. pero sí hay economía de escala para todas esas otras funciones que no son necesarias de hacer en la montaña. Y que tienen un componente cualitativo que genera una cierta sinergia también, que yo entiendo que eso tiene que ver con la economía de escala, pero hay una dimensión también que es de no solamente o sea, no es solamente la dimensión más industrial de la economía de escala, sino que también tiene esta cosa cualitativa de gestionar mejor porque estás llevando tu experiencia a cada uno de estos casos. Claro, Me- 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 exacto. Bien, Mike, te agradezco un montón tu tiempo. Yo sé que es un día largo y le pusiste No, feliz. energía y buena voluntad a respondernos a nosotros, así que te agradezco en serio. eh, Y bueno, estaremos terminando este trabajo prontamente y esperando que la región pueda sacar adelante unas bases de licitación interesantes donde probablemente ustedes van a estar interesados. Así que ojalá que eso sea el caso y veremos cómo se va dando esto al futuro. Pero bueno, por ahora reitero mi agradecimiento y que tengan una muy buena jornada allá en el sur. Vale, muchas gracias Alberto y feliz, encantado. Si quieren en otro momento retomar o aclarar algunas dudas, Sí, feliz de hacerlo también en la medida que mi disponibilidad esté. Y nada, yo creo que
lo que están haciendo ustedes de como que definir las reglas del juego es una función demasiado importante para el rey. ¿Sí? Total. Porque puede cambiar, o sea, están definiendo las reglas del juego para los próximos 20 a 30 años y por lo tanto generar como no sé si los incentivos, pero las reglas. El framework, o sea, el marco, el marco en el cual se va a mover, digamos, esto para el futuro es de una trascendencia importantísima. Así que Es demasiado importante. Estamos conscientes de la Entonces, responsabilidad. Una mala política puede dejar la embarrada y una buena política puede ser súper, súper buena. ¿Sí? Genial. Entonces, te felicito por lo que están haciendo y ojalá que les vaya bien. Ojalá. Me puedes felicitar cuando esto salga bien. Por ahora, desearnos lo mejor y ojalá podernos juntar acá en Santiago de vuelta en algún momento, tal vez tomar una cervecita o hacer un café. Feliz. ¿Dale? Super. Para no perdernos. Ya, me parece. Dale. Que tengan muy buena tarde. Ya, muchísimas gracias. Chau, chau. De nada, chau.